Am, Durante la semana pasada, el día miércoles de esta semana, estuve tomando un tiempo para meditar acerca de adoración. La semana anterior estuve hablando sobre qué es la adoración y a través de la palabra, cómo vemos cómo la adoración tiene la capacidad de transformación en nuestras vidas. Todo a lo que nosotros nos exponemos, eso transforma nuestra vida. Y vimos cómo adoración es un estilo de vida. Y hablábamos que estilo de vida no se trata de incorporar algo de mi vida o algo a mi vida externo, sino literalmente una transformación de vivir. Cuando vamos al doctor y normalmente alguien se siente mal o está pasando por inicios de alguna enfermedad o algo, normalmente el primer comentario que los doctores o los médicos hacen es: usted necesita cambiar su estilo de vida. ¿Qué implica eso? Que necesitas descansar más, tomar mejores hábitos, quizá hacer ejercicio, quizá dejar de comer ciertas cosas, y eso transforma nuestro estilo de vida. Realmente lo que la adoración hace es justamente eso. La adoración es un estilo de vida que transforma nuestra manera de vivir y comenzamos a ver y a vivir la vida a la manera de Dios. Muchos de nosotros creemos que adoración solo se trata de un tiempo, un momento en la reunión, y a veces lo reducimos mucho más a eso, a las canciones lentas que cantamos en la reunión, pero adoración es mucho más que eso. Y platicábamos un poco la semana pasada cómo Dios nos hizo este llamado particular como iglesia a levantar una casa de adoración. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, parece como que ciertos fundamentos en nuestra vida, ciertas directrices que Dios nos da, de pronto se comienzan a diluir con el paso del tiempo. Y por eso quise darme a la tarea de poder hablar acerca de adoración y todo lo que adoración de alguna manera implica en nuestras vidas, que es más allá de cantar, más allá de levantar nuestras manos, va más ligado con una vida de entrega y de sacrificio a Dios. Mencionábamos que la primera vez que la palabra de Dios utiliza la expresión adoración no es en un entorno de cántico o de cantar. La primera vez que aparece adoración en la palabra es el libro de Génesis, donde Abraham sube al monte a entregar a su hijo Isaac, y él dice: subiremos, adoraremos y volveremos. O sea que detrás del trasfondo de adoración hay mucho más que solamente cantar. Y litúrgicamente, es decir, la manera en cómo se realiza el culto, la adoración, a veces creemos que eso tiene que ver con la totalidad de adoración, pero adoración tiene un trasfondo más de vida que de cánticos, y justamente sobre eso estamos hablando y meditando. Y hoy quiero hablar sobre un pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, que para los que tienen un poco de contexto sobre este pasaje, Mateo 5 y Mateo 6 es el sermón del monte, donde Jesús está hablando con estas personas, les está predicando sobre cosas que aparentemente la gente conoce. Y en varios de los discursos de Jesús en este mensaje, Él dice: ustedes oyeron tal cosa, pero yo les digo. Es decir, Jesús lleva el sermón del monte a territorios que nosotros parece que los comprendemos, pero la realidad es que bajo la perspectiva de Dios hay cosas más profundas detrás de ello. Entonces Jesús está redefiniendo la justicia en el sermón del monte. No solo una justicia externa, sino una justicia que va del corazón hacia afuera. Entonces, este pasaje que vamos a leer es un pasaje especial porque Jesús toca aquí un punto referente a los actos de adoración. El pasaje dice lo siguiente, el verso 23: por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar y ve de inmediato y reconcíliate con esa persona. Y después de eso, regresa y presenta tu ofrenda delante de Dios. Ahora, Jesús está hablando de un acto de adoración en el templo.
Cuando nosotros damos, cuando ofrendamos, no solo cuando cantamos, en todo el entorno de los actos de adoración, lo que realmente estamos haciendo es adorar a Dios. Así que para un judío, en el entorno que estamos leyendo este pasaje, para un judío, un tiempo de entrega de una ofrenda de adoración a Dios era algo muy sagrado para ellos. Entonces, lo que Dios está diciendo a través de este pasaje es que hay adoración que no es relevante si es que nosotros ignoramos relaciones rotas. Eso puede frenar y puede interrumpir nuestra adoración a Dios. Cuando vivimos con relaciones, con enemistades, con situaciones que detienen nuestra adoración. Justo por eso hoy quiero que meditemos sobre cómo la comunión es fruto, resultado de una vida de adoración, es decir, de una vida que no solamente está pensando en actos de adoración, que no solamente está pensando en cantar, que no solamente está pensando en cómo levanto mis manos, sino que Jesús está yendo a que la adoración va más allá de los actos de adoración que hacemos en el templo. Porque la verdadera adoración incluye reconciliación. No te imaginarás qué cantidad de personas que dicen ser cristianos, que van a la iglesia, piensan que mientras su relación con Dios aparentemente esté bien, yo puedo hacer a un lado mis enemistades con otros y sentir que todo en mi vida va bien, sentir que mi adoración hacia Dios es real, es genuina, está ahí. Pero lo que Jesús está diciendo es que no solamente importan nuestros actos de adoración hacia Dios. Hay algo profundo cuando nosotros conectamos nuestra adoración a Dios, pero también entendemos que Él nos plantó cerca de personas que probablemente hay gente que está viviendo enemistades ya de bastantes años. Podríamos pensar que una enemistad, una situación de una relación rota solo se da con alguien ajeno, pero la realidad es que no. A veces las relaciones rotas están dentro de la familia. Padres contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposa, esposa contra esposo, quizá entre familia muy cercana. Y es claro cómo este tipo de cosas rompen y quebrantan no solamente relaciones, sino también interrumpen cómo la adoración puede conectarnos con Dios de esta manera. Entonces, lo que Jesús quiere enseñarnos a través de este pasaje es que adoración no solamente se trata de algo vertical de mi persona con Dios. Él dice en este pasaje que la gente que pensaba, bueno, yo voy al altar, voy a ofrecerle una ofrenda a Dios, que estas personas pensaban, pues todo está bien. Mientras yo traiga mi ofrenda a Dios, todo está bien. Pero Jesús viene en este mensaje y rompe con esa idea, porque no todos nuestros actos espirituales recaen en una verdadera adoración. Justo cuando unimos los actos espirituales con verdadera rendición del corazón hacia Dios, es que eso realmente sube como una ofrenda delante de Dios. Ahora, si te das cuenta, en este pasaje Dios prioriza las relaciones restauradas por encima de los rituales o por encima de nuestros actos de adoración. Jesús dice, en ese momento, deja tu ofrenda. No porque nuestra ofrenda o no porque Jesús esté demeritando la adoración o Jesús esté demeritando la ofrenda. Qué bueno que adoremos a Dios. No es mi papel el hecho de decir si algo está quebrado o roto o alguna relación que esté pasando ahora en tu vida, no adores, no cantes, no levantes las manos, no ofrendes. Jesús no está diciendo eso. Jesús dice que hay que hacer una coherencia entre nuestros actos de adoración con nuestras relaciones. Porque cuando nosotros empezamos a vivir en estas relaciones restauradas, entonces nuestros actos de adoración toman una coherencia real, verdadera en nuestras vidas. Entonces Jesús dice, deja tu ofrenda, interrumpe lo sagrado que estás haciendo, interrumpe estos actos, porque para Jesús es importante que arreglemos
el corazón antes de que cantemos. Para Jesús es importante cómo solucionamos y conectamos con personas antes de que entreguemos nuestros actos de adoración. Entonces, Jesús va mucho más allá y Él nos da responsabilidad sobre cómo nosotros debemos ir y restaurar, incluso si no tenemos la culpa. Porque cuando la gente se ofende, cuando la gente tiene un daño en el corazón, lo primero que viene a nuestra mente es: yo no tendría por qué buscar a la persona, yo no le hice nada, yo no propicié esto, yo no le ofendí, yo no tendría por qué ir y buscar y restaurar esto. Entonces la palabra nos enseña que Jesús pone cierta responsabilidad sobre nosotros. Él dice: no si tú tienes algo contra alguien, sino si alguien está molesto, enojado contigo, si alguien tiene algo contra ti, entonces tú eres responsable de buscar la paz. Romanos, el apóstol Pablo en capítulo 12, él expone esta realidad en el verso 17 y 18 y dice: si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre el hacer bien a todos. Busquen siempre y hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. A lo largo de mi caminar como pastor me he encontrado con muchos matrimonios que la tensión, los problemas les llevan a llegar y decir: ¿sabes qué? Ya no quiero vivir con esta persona, me quiero divorciar, no quiero más esta situación en mi vida. Y obviamente la palabra de Dios siempre nos va a llevar a la reconciliación. Y cuando tratamos de reconciliar y cuando tratamos de llevar a la gente al entendimiento de lo que Dios espera de ellos como matrimonio, siempre caemos a esto que Pablo dice: ¿han hecho todo lo posible por restaurar esto? ¿Han hecho todo lo posible por estar en paz? ¿Han hecho todo lo que está de su parte para que esto pueda funcionar? Y casi siempre la respuesta es que no hacemos todo. Y lo que la palabra del Señor nos enseña y quiere plantar en nuestros corazones hoy es que hay una responsabilidad sobre aquellos que han entendido que relaciones restauradas son fruto de entender adoración. Relaciones restauradas tienen que ver con cómo nosotros asumimos y vemos la vida a la manera de Dios. Ahora, cuando hay alguna discusión, alguna situación, alguna afrenta, lo primero que viene a nuestra mente es lo que yo escuché hace muchos años que la gente decía. Cuando Jesús se refiere y dice: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, la gente decía: yo soy manso pero no menso. Yo no voy a dejar que nadie me ofenda, no voy a dejar que nadie pase por encima de mí, yo no voy a dejar que nadie me agreda, no voy a dejar que nadie. Y te das cuenta que la gente vive en un piso de orgullo en el que por su orgullo no permiten que las relaciones se sanen, se restauren. Y tú hoy puedes salir de aquí con la intención en tu corazón de decir: yo no tengo la culpa, yo no tengo por qué restaurar nada, yo no tengo por qué buscar a tal persona, no tengo por qué. Pero te das cuenta a lo largo del tiempo que la gente que toma la iniciativa lo único que hace es mostrar su madurez. Aquellos que toman la iniciativa son gente que han aprendido a madurar. Son gente que han permitido que Dios moldee su carácter. Por eso hablamos que adoración tiene que ver más con cómo vivimos, con la vida diaria, con cómo nos rendimos al Señor, que con cuánto cantamos y cómo cantamos. Porque a todos nosotros nos encanta cantar, nos encanta levantar nuestras manos, nos encanta sentir la adoración, nos encanta sentir la conexión con Dios. Pero el mensaje de Jesús en este sermón es claro: todo eso es increíble, pero antes de que entremos a experimentar eso, a Dios le importan nuestras relaciones interpersonales. A Dios le interesa si es que tienes relaciones rotas.
A Dios le interesa. De hecho, cuando se acercan con Jesús y le dicen: Señor, dinos cuál es el más grande mandamiento, Jesús resume los mandamientos en dos. Uno: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y dice Jesús, el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, después del lugar que ponemos para Dios, Dios prioriza nuestra relación con otras personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la vida a la manera de Dios, empezamos a madurar. Empezamos a dar la iniciativa para que la obra de Dios pueda estar en medio de nuestros corazones. Conozco familias que padres con hijos llevan 20 años que no se hablan. Esposos que viven en la misma casa pero duermen separados, cada quien tiene su lugar, porque están divididos, porque están fragmentados, porque la relación está rota. Viven en la misma casa pero divorciados hace muchos años, no tienen contacto el uno con el otro. Y te das cuenta que podemos venir aquí y aparentar muchas cosas, aparentar que estamos bien, aparentar que no nos afecta, no nos daña, no nos perjudica, pero realmente hay cosas que necesitamos exponer delante de Dios si es que queremos entrar en una adoración mucho más profunda. Lo que más me inquieta de todo esto es que hay adoración que se trunca, que se invalida cuando tenemos relaciones rotas, quebradas. En el libro de Isaías, Dios le hace un reclamo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. En el capítulo número 1, versículos 13 al 15, en el que Dios utiliza estas palabras de, podríamos decir, hartazgo, de no recibir lo que el pueblo le está queriendo ofrecer, justo porque han violentado las relaciones que tienen con otras personas. Dice Dios: no soporto las cosas que ustedes me traen, sus oraciones, sus ofrendas, a causa de que hemos descuidado nuestra relación con otras personas, a causa de que hemos abierto brechas en medio de nuestra relación con otras personas. Y creemos que adoración solo tiene que ver con lo que yo le doy a Dios. No sé si me ayudan al piano, por favor. Y olvidamos que reconciliación también es adoración. Creemos que adoración solo tiene que ver con cuánto cantamos. Creemos que adoración solo tiene que ver con cuán alto levantamos nuestras manos. Creemos a veces que adoración, como en este caso de Jesús, solo tiene que ver con cuánto ofrendamos. Creemos que adoración solo tiene que ver con cómo y cuánto servimos a Dios. A veces creemos que adoración solo tiene que ver con cuántas personas podemos ministrar. Y todo eso es muy bueno, pero perdonar también es un acto espiritual. No solamente cuánto adoramos, perdonar también es un acto de espiritualidad. Y a veces he estado en lugares donde gente tiene la humildad de decir: oye, perdóname, me equivoqué. Y la otra persona dice: sí, qué bueno que lo reconoces, pero yo no te perdono. Y nos plantamos en esta idea de que no importa, si yo estoy bien con Dios, entonces todo lo demás lo puedo hacer a un lado. Y olvidamos que perdonar también es un acto espiritual. Olvidamos que humillarnos es un acto de adoración. Olvidamos que mientras nosotros nos humillamos, Dios nos levanta. Y mucha gente prefiere ellos mismos levantarse. Como dicen por ahí, el orgullo les levanta, las circunstancias los tiran, pero el orgullo los levanta. Y olvidamos que humillación también es un acto de adoración. Es un acto de madurez, es un acto de entendimiento de lo que Dios está queriéndome llevar. Porque muchas veces Dios esperará que nosotros nos movamos. Él hablará, Él nos dirá, Él pondrá en nuestro corazón estos pensamientos.
Estábamos trabajando ya en la iglesia, pero parecía como que la iglesia no crecía, no avanzaba. Había como ciertas barreras donde no podíamos avanzar. Y en un tiempo de oración yo le dije a Dios: Señor, muéstrame qué es lo que no nos permite avanzar. Queremos hacer que tu reino avance, que tu reino se expanda, que salvación venga sobre personas, pero ¿qué pasa? Teníamos tiempos de adoración, tiempos de oración, pero a veces es Dios tan puntual que un día mientras estoy orando, Dios me dice: ¿quieres de verdad avanzar? Sí, Señor, pide perdón. Y todavía estuve luchando como un mes con Dios. No, es que no. Y hay cosas que probablemente están detenidas, aguantadas, porque hay cosas que limitan todo lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas. Viene a mi memoria la historia de la Torre de Babel. Cómo cuando hay unidad, la unidad tiene tanto poder. Hay gente que no se unen para la unidad, se unen para lo malo. Pero la unidad tiene tanto poder que aun cuando la gente se une para lo malo, como en este caso de la Torre de Babel, Dios tiene que descender y confundir, porque hay tanta unidad que Dios dice: lo van a lograr si no desciendo y los confundo. Ahora imagínate una familia que camina en unidad. Imagínate un matrimonio que camina en unidad. Cuánto poder, cuánta bendición hay detrás de una comunidad que camina en unidad, de una iglesia que camina en unidad. Y hay tantas cosas gloriosas que Dios quiere hacer, pero a veces nos concentramos más en lo que creemos que es lo más importante, yo y Dios. Y hoy Dios nos está diciendo: sí es importante, pero también es importante lo que está roto. También es importante hacer la paz con las personas alrededor de nosotros. Y me acuerdo que ese día fui, toqué la puerta, entré y con la humildad de mi corazón dije: perdón. Con verdad, perdón. Me acuerdo que salí de ahí y a partir de ese día todo se transformó. Todo se transformó. Porque a Dios le interesan nuestras relaciones. A Dios le interesa sí recibir nuestros cánticos, nuestra adoración, pero también para Dios es importante la relación que tenemos con otras personas. Entonces hay momentos de nuestra vida en donde no entendemos que perdonar es un acto de adoración, que humillarnos es un acto de adoración, que pedir perdón es lo que Pablo describe en Romanos capítulo 12, un sacrificio vivo, agradable a Dios. Es una rendición de mi vida hacia Dios, una rendición de mi voluntad a la voluntad de Dios. Por eso ves que adoración tiene más que ver con cómo nos rendimos a que cómo cantamos. Cómo rendimos nuestra vida, nuestros deseos, lo que creemos que es la verdad y que nos pertenece, y cómo lo rendimos al Señor. Primer carta de Juan capítulo 4 versos 20 y 21 dice Juan: si decimos que amamos a Dios, y creo que todos los que estamos aquí amamos a Dios, le amamos a Él, queremos hacer su voluntad, pero mira dónde lleva Juan esto y dice: si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios. Qué increíble todo lo que hacemos para Dios, cuánto servimos, cuánto ministramos, qué increíble cómo cantamos, qué increíble todo lo que tenemos para adorar a Dios. Amen a Dios, pero también ámense unos a otros.
Porque para Dios es importante todos nuestros actos de adoración, pero también cómo nos amamos unos a otros. Así que tu relación con Dios, mi relación con Dios, se refleja en cómo tratamos y amamos a las personas. Nuestra relación con Dios tiene que ver con cómo nos relacionamos con la gente que tenemos alrededor de nosotros. No podemos decir que amamos a Dios si estamos con tantas relaciones y circunstancias rotas en nuestra vida. A Dios le interesa cómo está tu matrimonio. A Dios le interesa cómo está tu relación con tus hijos. A Dios le interesa cómo está tu relación con tus nietos. A Dios le interesa cómo está tu relación con tus hermanos. A Dios le interesa cómo está tu relación con los hermanos de la iglesia. A Dios le interesa. Así que quiero terminar con este fragmento del Salmo 133, donde el salmista escribe y dice: no hay nada más bello, no hay nada más agradable. La versión 60 dice: cuán delicioso. Es decir, que la unidad deja un sabor, y la división también. Nuestra vida, cuando vivimos en unidad, deja un sabor, y también cuando vivimos en división. Y por eso me encanta lo que dice el último verso en la parte final: a quienes viven de esta manera, a quienes viven así, a quienes han entendido que para Dios esto es importante, Dios los bendice con una larga vida. Y probablemente hoy has venido hasta aquí queriendo adorar al Señor, queriendo rendirte, queriendo entregar todo a Dios, y eso es increíble. Pero de pronto Dios nos muestra cosas en las que tenemos que avanzar. De pronto Dios nos muestra cosas que, como Jesús decía, antes de lo que pensábamos venir y entregarle y adorar. Si tú sabes que alguien tiene algo en contra de ti, busca cómo reconciliar eso. Y después, una vez hecho eso, tomas tu ofrenda y la traes y la entregas al Señor como un sacrificio vivo y agradable a Él. Yo sé que hay personas que les duele tener enemistad con otras personas. Sé que hay personas que les duele y que buscan siempre estar en paz. Pero también sé que hay en medio de nosotros personas que quizá han venido cargando heridas en el corazón, quizá de hace tiempo, heridas, palabras, rechazos, afrentas, cosas que quizá gente que pensaste que te amaban y que rompieron una relación que nunca más pudo volver a ser como había sido antes. Quizá mujeres que traen marcadas palabras en el corazón, ofensas de la persona que juró, prometió delante de Dios cuidarte, protegerte, amarte por el resto de su vida. Y hoy vienes cargando con todo eso en tu corazón. Quizá hijos que se han sentido rechazados, golpeados por las circunstancias, rechazados por los padres, violentados, y que hoy Dios nos quiere dar la gracia de poder ser una verdadera casa de adoración. Pero una casa de adoración no por cuánto cantamos, no por el énfasis que ponemos en la adoración, sino porque es una iglesia que está rendida a Él. Una iglesia que vive lo que Él espera que podamos vivir. Una iglesia que está completamente rendida a su voluntad. Cuando empezamos a experimentar eso, vivimos lo que dice su palabra. Él viene en medio de la alabanza de su pueblo. Así que, ¿qué te parece si nos ponemos sobre nuestros pies hoy en esta tarde? Y te animo a que, si quieres, puedes cerrar tus ojos y que oremos un minuto a Dios.
Señor, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde hay guerra, donde vemos levantarse nación contra nación, pueblo contra pueblo. Vemos a un mundo donde se levanta hermano contra hermano, donde niños odian niños. Vemos un mundo, Señor, donde hay tanto pleito, tanta ira, tanto odio. Un mundo, Señor, donde esta cultura quiere hacernos y amoldarnos a como el mundo vive. Pero tú quieres venir y plantar tu realidad, tu visión en nuestros corazones. Tú quieres hacernos ver, Señor, cuál es la realidad de tu reino. Un reino donde hay reconciliación, un reino donde hay perdón, un reino, Señor, donde las barreras se quitan y se rompen para que la unidad pueda venir. Un reino donde el orgullo se hace a un lado para que la reconciliación pueda venir. Un reino, Señor, donde nosotros nos hacemos a un lado y comenzamos a ver cómo tu carácter es formado en nosotros. Un reino, Señor, donde el orgullo es quitado y donde nos plantamos, Señor, en tus principios y en tu palabra. Señor, que hoy tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nuestros corazones. Que no haya un corazón duro en nosotros. Tú que eres tan bueno, tú que eres tan fiel, Señor, que hoy hables a lo profundo de nuestros corazones. Que hoy podamos palpar tu amor, Señor, tu gracia, queriéndonos llevar por tus caminos. Que hoy podamos mirarte a ti como nuestro pastor, guiándonos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Padre, que hoy todo orgullo comience a caer de nuestros corazones. Que todo aquel que sienta que tiene la verdad, la razón, Señor, hoy esté dispuesto a entregártelo todo a ti, Señor. Que hoy todo el resentimiento, todo el rencor, que hoy, Señor, el odio que quizá pueda estar invadiendo vidas, corazones, hoy, Señor, caigan por tierra en el nombre de Jesús. Y que hoy entendamos como casa, como iglesia, que humillarnos es un acto de adoración, que perdonar es un acto de adoración, que pedir perdón es un sacrificio vivo rendido a ti, Señor. Oramos para que hoy toda división y contienda sea quitada de en medio de nuestros corazones, Señor. Que hoy veamos esas barreras entre esposo y esposa caerse en el nombre de Jesús. Que hoy podamos ver barreras entre hijos y padres caer en el nombre de Jesús. Que hoy podamos ver, Señor, a gente que antes eran amigos, hoy volver a caminar en unidad, juntos, en un propósito y en un destino. Que podamos ver familias restauradas, familias, Señor, que caminan, que viven en unidad. Señor, oramos para que hoy tu Espíritu Santo pueda convencer nuestros corazones de pecado, de justicia, de juicio, Señor, y que podamos caminar hacia tu voluntad, tus principios, tu palabra. Que hoy, Señor, nuestro corazón de orgullo se haga a un lado, porque no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Se trata de tu voluntad, se trata de cómo nos rendimos en totalidad a ti, Señor. No queremos solo cantar, queremos rendirnos por completo a ti, Señor. Entendemos que todo, absolutamente todo se trata de ti. Y hoy, Señor, perdonamos a todos los que nos han ofendido. Soltamos, decidimos no ser cautivos de la ofensa. Decidimos no ser cautivos, Señor, del odio. Decidimos no vivir cautivos